dentro de su estructura se expande y cuando se seca se contrae, ¿no? Entonces, y eso es muy común, por ejemplo, en los minerales arcillosos, porque hay ciertos, no todas las arcillas, pero hay ciertos tipos de arcillas que se expanden cuando entran en contacto con agua. ¿Por qué? Porque es una estructura laminar y el agua entra entre láminas y genera una expansión de las láminas y por tanto una expansión de la arcilla, ¿no? Espero que no entre nadie más porque están interrumpiendo. Es muy común en ambientes arcillosos. También tenemos el haloclastismo. Su mismo nombre, halo viene de sal, ¿no? Entonces, muy parecido cuando la sal entra en una fractura, un agua salina, por decir, y cuando el agua se evapora, pues las sales no se van a evaporar, se quedan y se cristalizan. Entonces, ese continuo proceso va a generar una presión igual que hemos visto parecido con el que vimos con el crioclastismo, no solo que aquí en lugar de hielo van a ser las sales, ¿no? Acá inicia, acá con el tiempo va generando mayor profundidad y mayor grieta y aquí las grietas son bastante grandes, ¿no? Muy parecido con el crioclastismo. Y acá tenemos, mire, el haloclastismo en rocas que están en bordes de los mares, por ejemplo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, que el agua ha sido lavado, lava las sales, que son los materiales más solubles y los más resistentes todavía quedan. Y aquí hay una acumulación de sales también. Aquí puede haber una combinación, no solamente por sales, sino también se está dando por el proceso de fractura del termoclastismo, porque esto está sometido al ambiente, generalmente, también. Y después viene el interperismo químico. ¿Esto qué implica? Que haya una reacción química y para ello se necesitan ciertas sustancias o medios en donde se realizan esas reacciones. Por tanto, desmantela la roca, libera sus iones y estos iones liberados pueden combinarse y formar sales y perderse por la lixiviación. Entonces, los elementos liberados se van a unir con otros para formar sales, principalmente. Y eso se sabe que las sales son bastante solubles. Entonces, apenas llega en contacto con el agua, estos se van a transportar juntamente con el agua. Y es provocado generalmente, ¿por qué? Principalmente por la acción del agua, que es el solvente universal. Pero también se puede dar por las reacciones de oxidación, que donde participa el oxígeno, y otros ácidos generalmente liberados por algunos organismos, pero también los ácidos carbónicos, generados por los carbonatos cuando entran en contacto con CO2, ¿no? En el suelo. Mucho tiene que ver ahí con lluvias ácidas también. Y los menos resistentes no son transformados en sales solubles y en nuevos minerales, ¿no? Y deja un residuo rico en cuarzo, porque yo siempre les he dicho que el cuarzo es un mineral bastante resistente. ¿Por qué? Porque ha tenido tiempo en formarse el mineral, tiene una estructura cristalina bastante compacta, bastante organizada y eso lo hace resistente. Entonces, primero se van a solubilizar los minerales más frágiles o menos resistentes y al final que va a quedar un mineral o un material rico en cuarzo. Y acá tenemos la primera reacción química, que es la oxidación y reducción. ¿Esto qué implica? Presencia de oxígeno. Y reducción, ausencia de oxígeno. Oxidación es cuando un elemento pierde electrones, por tanto se vuelve más positivo. Y reducción es lo contrario. Entonces, ¿qué consiste el proceso de oxidación y reducción u óxido-reducción, que también lo conocen? Resulta en la pérdida o ganancia de electrones en un elemento correspondiente a un mineral. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, esta roca no ha sido formada inicialmente de este color, sino que con el intemperie, este material tal vez que contenía materiales ferrosos o minerales que contenían hierro, al estar en la superficie, pues esto va a reaccionar con el oxígeno y se va a oxidar y se ve esa coloración como oxidado. No todos conocemos el color oxidado. Pero si ven en la parte interior todavía no es muy intensa. ¿Por qué? Tal vez no tenga mucho tiempo, no está sometido a la intemperie tanto como la parte superficial. O sea, es decir, esto tiene menos tiempo de expuesto que la parte superficial. Entonces acá ya vemos un proceso de oxidación. Y aquí podemos observar un proceso tanto de
meteorización física, fractura y meteorización química, pero la química es más superficial todavía, ¿no? Entonces, la oxidación incrementa la solubilidad de un mineral, entonces acelera el proceso de meteorización, acelera. Entre la meteorización física y la meteorización química, siempre la meteorización química es más intensa, te degrada más el suelo, es decir, te meteoriza más. Es más, siempre la meteorización química es más intensa. Y para que haya meteorización química, usted tiene que saber que tiene que tener ciertos requisitos, presencia de agua o de oxígeno o de ciertas sustancias como carbonatos, ¿no? Principalmente agua. Entonces, reacción de los minerales de las rocas con el oxígeno. Entonces, hay un proceso de oxidación, ejemplo, la oxidación del hierro, que del hierro más 2 en presencia de oxígeno pasa a ser hierro más 3, el óxido férrico, que le llamamos como la hematita, se conoce. Después tenemos la hidrólisis, ¿no? Que es la descomposición de minerales contenidos en las rocas por acción del agua disociada. Ustedes saben que cuando el agua se disocia, libera tantas cargas positivas como negativas, pero también de otros ácidos. Entonces, los hidrógenos y hidroxilas que son liberados por la disociación del agua reaccionan con los iones de los minerales, ¿no? Entonces, sí, y generalmente son muy característicos de los silicatos y la descomposición de los felespatos en un granito, bastante común, ¿no? Entonces, la hidrólisis básicamente, ¿qué es? Que el agua se disocia en contacto con un mineral. Entonces, la disociación quiere decir que es el hidrógeno positivo y el hidroxila positivo, cada uno se separa y reacciona con un mineral presente con algún elemento presente en el mineral. Y suelen ser reversibles o irreversibles, depende del caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la fosferita, que reacciona con el agua disociada, ¿qué va a generar? El ácido silícico o ácido monosilícico, que es como la planta la absorbe, por ejemplo, pero también se crea el magnesio, ¿no? Esta ecuación suele ser reversible, pero también tenemos los casos que son irreversibles cuando es solo de un lado, no puede volver a su estado anterior. Tenemos la disolución, que es la disociación en agua de iones contenidos en la roca. Y estos se van a movilizar, se pierden por movilización. Entonces, es básicamente que el agua al pasar, todo lo que encuentra, todo lo que consigue solubilizar, lo va a llegar consigo. Y eso es muy común en en materiales o en rocas donde está en contacto con el agua corriente. Por ejemplo, el agua de la roca que choca con las rocas de los acantilados o el agua de los ríos que están en contacto con las rocas, ¿no? Con el tiempo van a lograr solubilizar, ¿no? Los elementos de la roca y serán algunos elementos solubles de la roca, principalmente cationes, que posteriormente serán retirados y transportados por el agua. Después tenemos el interperismo biológico, que cabe también dentro del interperismo químico porque involucra reacciones químicas. Entonces, el interperismo químico es intensificado por agentes biológicos. ¿Qué agentes biológicos? Tenemos distintos, principalmente organismos y plantas, dentro de ellas principalmente raíces de plantas, ¿no? Entonces, transforma minerales primarios y minerales secundarios. Entonces, las raíces te van a generar no solamente interperismo químico, porque las raíces yo les mencioné siempre que liberan unas sustancias mucilaginosas, ¿no? Que van con la finalidad de que genere una cierta solubilización de la roca, de los minerales de la roca, ¿no? Cambia un poco, no solo de la roca, sino del suelo, ¿no? Y cambia un poco el pH y los organismos realizan lo mismo. Y estas sustancias secretadas por raíces y organismos van a hacer que solubilicen los elementos de los minerales, que se liberen, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo que vimos de las algas también, ¿no? Que son los colonizadores primarios, ¿no? Pero fíjese que también las raíces no solo generan o aportan al interperismo químico, sino también mecánico, sobre todo en aquellas plantas que están sobre materiales que están en un proceso de interperización o meteorización reciente. Como podemos ver aquí en la primera imagen, esta planta crece, las raíces van a profundizar y se van a meter y se van a crecer, desarrollar sobre las grietas que encuentran en esta roca. Con el tiempo esas raíces se van a engrosar y van a generar una presión en las rocas. Esa presión va a generar una fractura con el tiempo, ¿no?
¿Y cuáles son los factores que influyen en la meteorización? Tenemos varios. La litología, es decir, el material de origen, ¿no? ¿Qué tipo de roca es? Si es más resistente, si es más frágil, eso mucho depende de su composición química y mineralógica, la organización de los minerales, porque ya hemos visto, no solamente depende de qué elementos lo componen, sino de cómo estos están organizados para formar los cristales. Como ejemplo tenemos al diamante y al grafito, ¿verdad? Después también tenemos mucho las otro factor que influencia es la topografía, el relieve. Por ejemplo, materiales que se encuentran en partes empinadas o la ladera, la misma velocidad de fragmentación, ¿no? Y también de meteorización. Por ejemplo, una parte alta que se encuentra en una zona empinada, cualquier roca que se fracture no se queda ahí para formar el suelo, sino es transportado y depositado en las partes más bajas. El clima es muy, muy importante, porque el clima actúa sobre dos componentes, la precipitación y la temperatura. Si en un ambiente hay altas precipitaciones y temperaturas elevadas, con certeza la meteorización será muy intensa y formará ya los suelos que hay presentes serán suelos viejos, evolucionados, bastante transformados y profundos, ¿no? Aquellos que ya han perdido casi todos sus cationes básicos han sido lavados, perdidos por lixiviación. Pero si tenemos un ambiente, por ejemplo, de baja precipitación y puede haber temperaturas altas, vamos a encontrar un ambiente donde predomina la intemperización física, como el termoclastismo, por ejemplo. Pero difícilmente habrá vegetación, difícilmente va a haber una meteorización química intensa, ¿no? O será insignificante y no habrá mucha vegetación, por lo mismo que no hay agua, ¿no? Entonces necesita de esos dos factores para que una meteorización sea intensa. Biótico porque las bacterias, hongos, actomicetos y otros animales que están en esos ambientes también influencian bastante. Cuanto más organismos haya, mayor será el proceso de meteorización y a su vez el proceso de meteorización de las rocas me va a formar suelo al final. Y el tiempo, que también por supuesto, a mayor tiempo, mayor meteorizado será un suelo, ¿no? Entonces acá tenemos la porosidad y la densidad, entonces características físicas de algunas rocas que influencian en la meteorización. Tenemos miren, los ejemplos gabbro, esquisto, mármol, caliza, granito, arenisca, tonalita y riolita, ¿no? Cada uno tiene una porosidad el porcentaje de porosidad tenemos, es decir, cuánto de porosidad presenta en su estructura, el gabbro, el esquisto, el que tiene más es la arenisca, ¿no? Perdón, la riolita, le seguido de la tonalita y la arenisca. Pero veamos su densidad. Mira, cuanto más poroso es, menor es la densidad. Y cuanto menor es su densidad, más rápido será la fractura o la meteorización, porque hay espacios, hay poros, y esos poros dan cabida que entre agua, que entre aire, y si entra aire puede oxidar el hierro que hay, o si puede agua puede solubilizar, puede generar hidrólisis, etc. Entonces, cuanto más poroso sea, más fácil su fragmentación. Mucho depende del clima, temperatura media anual y la precipitación en los ambientes. Si se dan cuenta, donde está más rojo, aquí en la primera gráfica, son donde hay mayores temperaturas. Entonces, en estas zonas se encontrarán suelos mucho más evolucionados que en la parte azul, ¿no? Acá difícilmente vamos a encontrar montañas enormes de cañones o rocas o acantilados no, eh, o montañas de rocas como se hay en la parte alta de la sierra, ¿no? En cambio aquí sí, aquí todavía existe la topografía es bastante accidentada, en cambio esta zona es más plana porque ya se ha homogenizado, se ha meteorizado. Inicialmente tal vez esto no era plano, sino con el tiempo la meteor tiende a formarse plano. Por eso que la Amazonía es una zona llana, bastante plana, porque todo el material de la parte alta ha sido de la parte más baja y todo se ha homogenizado, ¿no? Y acá también vemos en relación a la temperatura. Vemos justamente en esta parte de la Amazonía, donde hay más altas temperaturas, también hay precipitación. Y eso en conjunto van a influenciar en la meteorización. Mientras que vemos aquí en toda la parte de costa, cuanto más cerca a la costa, menor precipitación habrá.
Y eso, chicos, es una clase bastante corta. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé si hablé muy rápido, espero que alguien haya grabado, que alguno haya grabado la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Es bastante sencilla esta clase. ¿Ninguno? ¿O se me acabó el tiempo? A ver. No, sí, todavía están. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, terminamos aquí con la clase. Fue muy rápido, creo que hablé muy rápido. ¿Alguien grabó la clase? Bueno, ¿alguien está ahí? Se fueron todos a cenar. Listo. No olviden que el viernes es su examen. Va a empezar a lo mucho 8:30. Van a tener entre 30 y 40 según como sea. Va a ser tipo Google Forms. Por favor, estén atentos y estén con un reloj a la mano para que no se le pase el tiempo, porque cuando pase el tiempo se cierra. Va a estar programado para una cierta hora. Va a ser bastante sencillo, así que el que he estudiado lo hacen 5 en 10 minutos, ¿no? La mayoría va a ser para marcar verdadero o falso, u opción múltiple, vamos a ver. Y tal vez una o dos preguntas o máximo tres para escribir, pero respuestas cortas, porque va a haber espacio limitado. Vamos a ver si dura entre 30 y 40 minutos, yo les voy a avisar. Y eso hacemos la primera hora, máximo 8:30 estamos empezando, de preferentemente 8:15 ya estamos para dar tiempo a que todos se alisten. Recuerde que como es virtual no hay justificación de falta, no hay justificación para que alguien no dé el examen, así que por favor chicos pongan su alarma y precavidos. Y en la segunda hora vamos a avanzar un poco con la clase que seguimos atrasados. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, profesora, yo le escribí un correo justificando la falta de la semana pasada. No sé si lo llegó a leer porque no me respondió. No suelo responder todos. A veces, como me llega un montón de correos, a veces me doy el tiempo de revisar, pero siempre se me pasan. Eh, ¿Faltaste en el examen? No, pensé que el examen iba a ser la semana anterior, así que esta No, semana no la vi. fue porque, bueno, tuvimos un feriado y después, el viernes pasado hicimos clase, creo que fue feriado el viernes pasado, por eso no hubo examen. Sí, sismología creo que mandaron. Ah, sí, entonces sí, Sí, sí avanzamos. y había igual justificado mi falta porque tenía ya un viaje programado. Y para esta Ah, semana que viene, para la siguiente, para el 22, 23, eh, también voy a estar de viaje. Igual le voy a mandar mi justificación por inasistencia, ¿no? De la clase. ya, pero conste que la clase no se repite, entonces vas a tener que estudiar por tu cuenta. Sí, sí, no se preocupe. Muchas gracias, profesor. Igual Bien, la constancia de los viajes y los documentos firmados por los doctores y los ingenieros le mandé al correo. ya. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda o consulta? Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Eh, Creo que entraba hasta vulcanismo o sismología, no me acuerdo bien. Pero creo que todo, hasta donde abarca el examen ya está en la plataforma. Voy a liberar el tema de meteorización. Listo, chicos. Que tengan buen descanso. Ya pueden ir a cenar. Hasta luego, chicos. Se le profesor.